Así es, amigas y amigos, hoy ha llegado el día en el que finalmente me he decidido a grabar, ¿verdad? Lo que había mencionado hace unos días en directo sobre grabar una trilogía de vídeos conversando sobre lo que es el cortocircuito que ha ocurrido en el medio campo de la liga en los últimos años, lo cual es una situación que ya ha sido para mí de las más determinantes y más importantes en lo que ha sido la carencia tan importante de títulos para nuestra institución. Así que, bueno, sin más preámbulo, dentro vídeo. Yo creo que para muchos de nosotros que seguimos Liga Deportiva Alajuelense tenemos más que claro que desde hace bastante tiempo eh, sabemos de la preponderancia que tiene para el fútbol de nuestro equipo el que el medio campo sea lo más funcional posible. Y bueno, hemos visto sobre todo en temporadas en donde a nuestra institución le han acaecido buenos éxitos como la mayor, ¿cómo decirlo? La mayor, es que ahorita no hallo la palabra, ¿verdad? Bueno, una de las cosas principales que más se pueden destacar a nivel de rendimiento del equipo sería, sin lugar a dudas, lo que es que la media cancha tenga esa coherencia en el manejo de lo que es el fútbol de nuestro equipo. Ya saben lo que es tener jugadores que confluyan bastante bien en el trato de la pelota, en la recuperación, en saber proveer a los encargados de generar las jugadas de ataque en favor de nuestro equipo. Y bueno, nos podemos ir atrás en el tiempo y recordamos medias canchas de muy buena calidad en donde nombres de jugadores como Oscar el Machillo Ramírez, como Luis Diego el Flaco Arnaez, gente como Joaquín Bernardo Guillén, Juan Carlos Arguedas, y luego posteriormente la llegada de gente como Wilmer López, Wilson Muñoz, Naamán González, entre otros nombres, ya adentrándonos un poquito más en la década de los 90, para luego de ahí pasar a lo que fue, lo que son los 2000, con gente como la que tuvo a cargo Guillermo Fariña en ese medio campo, donde contaba con nombres de la talla de Joan Hidalgo, Sandro Alfaro, que eran muy buenos volantes de contención que le dan esa seguridad de que la recuperación de pelota en asuntos de cuando llegaba el rival a atacar iba a ser solvente y efectivo. Yo siento que tanto Hidalgo como Sandro Alfaro en ese entonces lo hacían bastante bien, y claro, también teníamos sus momentos con Luis Diego Hernández en ese momento. Además de que para esas épocas llegó un jugador que sin duda alguna fue toda una revolución para nuestro fútbol, como lo es Pablo Alejandro Izaguirre, un jugador que, si bien era más que nada utilizado como un jugador de cambio, y yo creo que este ha sido uno de los mitos más grandes de nuestro fútbol, de que mucha gente piensa de que a Izaguirre solo le alcanzaba el gas para segundos tiempos, y no, en más de una oportunidad hubo encuentros en los que el 10 procedente de Argentina arrancó desde el inicio y lo hacía de muy buena manera durante todo el encuentro. Y yo tengo muchos recuerdos acerca de eso. Y bueno, también para ese entonces, para esas épocas, llegaron más jugadores, como por ejemplo la famosa llegada de Steven Bryce cuando no se pudo consolidar el fichaje de Rainer Robinson. Todos nos acordamos de aquella historia que él tenía todo listo para firmar con la liga, ¿verdad? Pero terminó bajándose en Tibás y firmó con el Deportivo Saprissa, lo cual, claro, no le agradó a la directiva liguista, quienes se salieron con la suya y lograron arrebatarle a los morados el fichaje de Bryce, que nos dio muchos beneficios durante la época en la que estuvo en su prime. Posteriormente se dieron llegadas también de otros jugadores que fueron muy importantes. Por ejemplo, el fichaje de Mauricio Solís en el año 2002, que vino a reforzar todavía más ese concepto de una media cancha solvente y de gran calidad. No, sí es cierto, fue en el 2001 que llegó Mauricio Solís, si es que la memoria no me falla. Y bueno, también la cantera de Liga Deportiva Alajuelense empezó a generar frutos, en donde tuvimos, por ejemplo, el surgimiento de nombres que a posteriori empezaron a darle buenos dividendos a nuestra institución, como lo son los casos de Cristian Montero, Carlos Hernández
Y bueno, también trayéndonos de la cantera de la Asociación Deportiva Ramonense a Warren Granados. Ya después de esta época de bonanza, eh, se dio también la llegada de Pablo Daniel Antonio Gas, que con el pasar del tiempo se convirtió en un jugador bastante importante para lo que fue Liga Deportiva Alajuelense en la década de los 2000. Bueno, tanto Gabas como Cristian Oviedo fueron dos jugadores que llegaron en medio de una etapa que fue bastante difícil, como fue lo que aconteció después de la salida de don Jorge Luis Pinto, que si bien Pablo Daniel Antonio Gabas le contribuyó a la liga con lo que fue eh, los títulos de CONCACAF del 2004 y el título de campeón nacional del 2005, además del UNCAP del 2005, que yo creo que tampoco habría que desmeritarlo, a Gabas y a Cristian Oviedo, que llegó posteriormente a la salida de Javier Delgado Prado, si más no me falla la memoria, les tocó tener que tragarse una época bastante difícil para nuestra institución, en donde eh, las cosas no funcionaban muy bien. Lamentablemente se está dando el ocaso de jugadores como Steven Bryce y Wilmer López, y las cosas no parecían funcionar en pro de un buen caminar del equipo. Afortunadamente todo eso empezó a cambiar cuando se empezaron a dar llegadas de jugadores que también le dieron un valioso aporte a nuestro equipo, como lo son Luis Miguel Valle, José Miguel Cubero y Marcelo Facio Sarvas, entre otros futbolistas que nos dieron buenas sensaciones, entre otras cosas. Luego, para lo que fue posterior a la época del Machillo, bueno, también durante la época de Don Oscar tuvimos la llegada de jugadores que tuvieron cosas importantes. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el torneo que estuvo Carlos Discua. Posteriormente a esto tuvimos la llegada de 3 mediocampistas hondureños más, como lo son los casos de Jorge Claros, Luis Garrido y Alexander López. 3 futbolistas que, bueno, Claros era un jugador que tenía buenas condiciones, no solo en la recuperación de la pelota, sino también en darle esa movilidad al equipo. Garrido era un perro de traba completo, y bueno, Alexander López, yo creo que palabras sobran para definirlo y para comentar lo que fue él en Liga Deportiva Alajuelense. Y bueno, ya creo que tuvimos mucho el repaso de pasado, así que vamos con lo que es la actualidad del medio campo de la liga. ¿Y qué podemos decir actualmente de lo que es la actualidad del medio campo rojinegro? Bueno, tenemos lo que es el antepasado, bueno, el pasado más reciente, que lo vimos con el director técnico argentino Andrés Carevic, quien lamentablemente en su tosuez de querer manejar ideas que yo no sé, parece que solamente él comprendía, se ponía a inventarle posiciones a jugadores que nada que ver. Por ejemplo, yo creo que las cosas que más se le recriminan a Carevic, entre otras, son, por ejemplo, ser tan insistente en utilizar a Alexander López más como volante mixto, inclusive como volante de contención, que en tratar de tenerlo como volante creativo, que para nadie es un secreto que ese es el puesto en el que mejor se desenvuelve Alex, y tristemente de ahí eso le afectó bastante en su carrera con Liga Deportiva Alajuelense, aunque digo, muchas veces uno siente que Alexander puede haberle dado un mejor rendimiento a la liga, aún jugando en este puesto de volante de contención. Otra cosa que también se le suele reclamar mucho lo que fue este periodo del argentino fue que él nunca llegó a tener una confianza constante en un volante de contención de garantías. Y bueno, ahí él tuvo a jugadores que también tristemente empezaron bien, pero con el paso del tiempo su rendimiento en esa zona empezó a decaer de manera regresiva, como lo son los casos de un un José Miguel Cubero, que su carrera empezó a irse a pique cada vez más conforme pasaban los años. Y bueno, es que la edad llega a pasarle factura a los jugadores, nos guste o no. Y bueno, también podemos mencionar los casos más recientes de Rachir Parkins y de Eduard Cedeño, el panameño, 2 futbolistas que sí iniciaron mostrando muy buenas sensaciones de que iban a ser los jugadores en los que podíamos
empezar a dilucidar, que por fin sea a reencontrar la estabilidad que uno necesita en ese medio campo de la liga para poder volver a aspirar a algo serio, pero no. Para tristeza nuestra, tanto Parkins como Cedeño no fueron constantes en seguir demostrando lo mejor de sí. Y bueno, actualmente tenemos a Rachid Parkins a préstamo en Punta Arenas y Edward Cedeño al parecer va a seguir estando en banca de Liga Deportiva Alajuelense, y para mí es una verdadera lástima porque es un jugador que tiene un biotipo muy interesante y que si se propone poner más de sí podría llegar a darnos cosas mejores. También otra cosa que se ha reclamado sobre todo en los últimos dos torneos es el bajo nivel que ha mostrado Aaron Suárez, que parece que está poco a poco cayendo en la misma zona de confort en la que futbolistas que no he mencionado que tuvieron su momento en la zona de creación de Liga Deportiva Alajuelense y que ya los hemos mencionado multitud de veces aquí en vídeos, en directos y tal, como lo son los casos comentadísimos de Yosimar Arias, Rafael Rodríguez, Albert Rodríguez, Anthony López, Diego Estrada, Diego Díaz, en fin, podemos hacer una lista bastante amplia de nombres que tuvieron su oportunidad de convertirse en el jugador que maneje esa media cancha de la liga y que tristemente no dieron el rendimiento que se esperaba, o sí lo dieron en algún momento, como sucedió por ejemplo con Yosimar cuando debutó con la liga y empezó a tener un rendimiento que para muchos les parecía que inclusive hacía sentir que ya no íbamos a tener una Wilmer dependencia en ese mediocampo allá en la temporada 2004-2005, pero tristemente Yosimar no supo gestionar algunas cosillas, sobre todo a nivel personal, y eso, al igual que con el otro caso de Warren Granados, hizo que su carrera en Liga Deportiva Alajuelense lamentablemente no llegara a ser lo que todos hubiéramos esperado que fuera. Y bueno, en la actualidad de Liga Deportiva Alajuelense tenemos un mediocampo que tristemente, tras lo que vivimos con Carevic, se nota y se siente totalmente disfuncional, que no hay una coherencia clara de ideas, o por lo menos eso es lo que percibíamos partido a partido, sobre todo a lo largo de este torneo en lo que Carevic estuvo al mando del equipo. Y ahora nos tocará ver qué puede hacer Alexander Guimaraes para recomponer todo esto, pero eso será tema para un próximo video. Para esta segunda parte, desde ya les adelanto que vamos a tocar el tema Alexander López, que para mí es importante traerlo a colación, sobre todo por lo que fue esta primera parte del torneo donde Carevic estuvo al mando y donde se notaron ciertas cosas en donde inclusive algún sector del liguismo menciona: ¿será que nos equivocamos al dejar a Alexander López? Podemos conversarlo mañana. Y bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy. Me salió un poquito largo, pero creo que está bien para ir dando un poquito de contexto y empezar a adentrarnos en lo que es este tema, que sin duda alguna la media cancha de la liga es algo que, en cuanto alguien, llámese Guimaraes o llámese quien sea, empieza a hacerlo funcionar como uno anhela que vuelva a darse. Y yo creo que no es problema tanto de nombre, sino de disposición, porque yo siento que en los jugadores que tenemos hay calidad para lograr algo que nos ayude a alcanzar de nuevo títulos de campeón nacional. Pero en cuanto se logre reencontrar un nivel acorde a lo que exige esta institución, vamos a volver a ver cosas todavía mejores de lo que nos ha tocado ver en los últimos años. En fin, les agradezco su compañía en este video si han llegado hasta ese momento, y ahí les dejo abajo para que me brinden su comentario, que para mí siempre es bastante valioso saber qué comentan al respecto sobre estos temas que les traigo aquí. De veras, muchas gracias a todos los que han estado al pie del cañón apoyándonos. Es un privilegio contar con todos ustedes. Ustedes son la razón por la que seguimos aquí dándole caña a este canal. Así que por ahora nos despedimos. Pásenla bien, bendiciones, cuídense y a pesar de todo, que viva la liga hoy, mañana y siempre. Chaito.